Desvivía a una bruja que quería a mi bebé. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero contar mi historia y pues bueno, comienza así. Cuando yo era niña, mis abuelos vivían en un rancho a 40 minutos de la ciudad. Era un rancho pequeñito donde habitaban aproximadamente 200 personas. Ahí también vivía una señora que se llamaba Teresa. Muchos decían que era bruja y le tenían mucho temor y respeto. Yo en ese tiempo estaba pequeña, tenía como 5 años, por lo que apenas me acuerdo de ella. Recuerdo que la señora daba mucho miedo con tan solo verla. Era gruesa y tenía una casa muy grande y tenebrosa, de estilo antiguo. En ese tiempo nació la hija de un vecino de mi abuela y todo iba normal. De repente, un día mi abuela se enteró de que la señora Teresa estaba enferma y muy grave, lo cual era muy raro porque fue de un día para otro. La señora Teresa le pedía a mi abuela que la ayudara a bañarse, pero mi abuela nunca aceptó. En cambio, se ofreció a hacerle tortillas y le dijo que le pidiera a otra persona el favor, ya que había otra chica en el rancho que sabía un poco de enfermería y ella la bañaba. Como es un rancho muy pequeño, toda la gente se conoce y todos los chismes vuelan. Un día esa chica, que también era amiga de mi abuela, le contó que Teresa tenía unas heridas muy feas en el estómago, que estaba muy mal y que además de bañarla, le curaba las heridas, pero que le era muy complicado porque estaban muy profundas. Le dijo también que cuando le preguntó qué le había pasado, solo le decía que se había caído, pero era imposible que con una caída se hiciera ese tipo de heridas. En ese entonces mi abuelo era carpintero y por las tardes lo visitaban los señores para jugar a la baraja. Entonces, mientras la señora Teresa estaba enferma, en una de esas tardes mientras jugaban a la baraja, uno de los vecinos de mi abuelo le dijo que a su bebé se lo andaba llevando la bruja, ya que su niño lloraba mucho por la noche. En una de esas ocasiones puso unas tijeras en forma de cruz y empezó a lanzar tijeretazos por todos lados, y después de eso dejó de ir la bruja. Curiosamente, pasando 2 o 3 días, la señora Teresa lo buscó y lo primero que le dijo al verlo fue: «Mira, ¿cómo me dejaste?», y se levantó la blusa. Dice el vecino de mi abuelo que la señora tenía por todo su estómago y que él solo se limitó a contestarle: «Pues ¿para qué me andas visitando por las noches?». Después de eso, la señora cayó enferma. Recuerdo que a los pocos días esa mujer falleció, pero antes de fallecer, mi abuela me contó que la visité en un par de ocasiones y que siempre le decía que ahuyentara a un perro que veía en la puerta de su recámara, pero mi abuela no veía nada. Esta historia me la cuenta mi abuela y yo le creo, porque sí recuerdo a la señora. También recuerdo que daba miedo, que estaba enferma y que falleció. Se me apareció un difunto en Querétaro. Hola Pepe, escucho tus historias y decidí mandarte mi experiencia. Una de tantas, pero empiezo por la más reciente. Mi nombre es Abigail. La experiencia que te voy a contar es corta, pero me marcó bastante. Yo soy de San Juan del Río, Querétaro, y esto me pasó en un lote baldío cerca de mi casa. Hace aproximadamente 5 meses venía saliendo del trabajo. En ese entonces salía temprano, por lo que me daba tiempo de pasar a comprar algunas cosas para hacer mandado más que nada. Bueno, te cuento. Resulta que bajé de mi transporte muy cerca de unos centros comerciales y ese día iba hablando por teléfono con mi esposo. Traía los audífonos inalámbricos y veníamos platicando sobre qué haría para la cena. Mientras hablaba con él, iba caminando y le comenté que tenía que pasar por un lote baldío para tomar un atajo hacia las tiendas. Casi no suelo cruzar por ahí, ya que es un lugar muy peligroso y han asaltado a mucha gente. Antes de cruzar ese baldío, me fijé si no había personas y al verlo vacío decidí cruzar. Solo vi a una pareja que iba cruzando por el mismo, así que me animé a pasar con ellos. Ellos iban como a mitad del lote más adelante. Me confié y traté de cruzar rápido. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando iba a la mitad de camino, vi que un hombre de mal aspecto se metió al baldío y yo me asusté. Pensé en entregarle mis cosas por las buenas en caso de que me quisiera hacer algo. En eso vi cómo se quedó parado en medio del camino y se detuvo a encender un cigarro. Aclaro que traía una gorra, por lo cual nunca le vi el rostro. Bueno, llegó el momento en el que tuve que pasar a un lado de él. Como te comenté, yo venía caminando y hablando por teléfono. Te soy sincera,
Ya ni le ponía atención a lo que decía mi esposo, solo me estaba cuidando la espalda. Pasé a un lado del tipo y noté un olor nauseabundo como a difunto. Me tapé la nariz y seguí caminando, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que a escasos 5 pasos después de haberlo pasado, volteé para ver si no me seguía, pero ya no había nadie. Por un momento me quedé en shock. En ese terreno no hay forma de que se hubiera escondido, ya que el pasto en ese entonces era muy corto. Es importante aclarar que nunca me detuve, solo seguí caminando. Al llegar a la colonia me quedé pensando si había sido cierto lo que había visto o solo me lo había imaginado. Me detuve en una calle antes de pasar por las avenidas. Sentí que mi corazón salía de mi pecho por la adrenalina. Como estaba en llamada, mi esposo me decía: Abby, ¿estás bien? A lo que le contesté que sí, que estaba un poco asustada y le conté lo que había sucedido. Desde esa vez ya no he pasado por ahí debido a ese trago amargo que viví ese día y de no saber qué fue lo que vi en esa ocasión. Un nahual me visita por las noches. Hola Pepe, el relato que te voy a contar es el más reciente que me ha sucedido en donde vivo. Soy de un pueblo en Veracruz llamado Monte Blanco. Quiero aclarar que no es la primera vez que escucho ruidos o veo cosas extrañas en ese lugar. Esto sucedió el día 30 de agosto del presente año, a las 2:40 de la madrugada. Ese día estaba durmiendo con mi gato y de repente me desperté de golpe. Inmediatamente escuché un ruido en el techo de mi cuarto. Es importante decir que vivo en la segunda planta y el techo es de lámina. Mi gato estaba alerta, mirando hacia la esquina de mi habitación. El ruido que se oía parecía como si unas intentaran alzar la lámina en la esquina. Por el miedo, le hablé por teléfono a mi hermana, que duerme abajo, y rápidamente también se percató del ruido. Justo en el momento en el que comenzamos a hablar, el ruido cesó. Hablamos alrededor de 5 minutos para ver si el sonido se iba o algo así. Cuando colgamos pasó un minuto y nuevamente comenzaron los ruidos. Como ya he escuchado esos ruidos con frecuencia, le dije que dejara de molestar y lo empecé a insultar. Después de eso, el ruido se detuvo, pero me mantuve despierta hasta las 4 de la madrugada y no escuché que eso volara o que brincara hacia otro lado. Así que después de eso me dormí. Pienso que puede ser un nahual debido a un suceso que había pasado días antes y que te contaré a continuación. Nosotros tenemos una perra que anteriormente dormía en la parte de enfrente de la casa. Una noche escuché un ruido cerca de mi cuarto, como el sonido de unas botellas, y parecía que querían entrar por una ventana, de las que se levanta medio cristal para abrir. Me levanté pensando que era la perra. Me asomé por la ventana y vi la parte del lomo y la cola de un animal. Era un perro pequeño color blanco. Rápidamente fui por la parte de afuera para cerciorarme de que no fuera mi perra y vi que ella estaba en su cama. Nuevamente fui a donde estaba la ventana, pero ya no había nada. Pero eso era imposible, ya que para que pudiera bajar tenía que descender unas escaleras, así que no le habría dado tiempo. Hasta ahí quedó esa vez. Sin embargo, al pasar los días, un amigo de mi hermana, a quien de vez en cuando le hacía comidas, me comentó que una mañana alrededor de las 4 de la madrugada, cuando iba a recoger su comida, en la casa que está en la esquina de mi cuadra, había un perro pequeño sentado como una persona, con la pata cruzada en el alero, lo cual le pareció bastante extraño. A pesar de que no le conté lo que vi, coincidía con lo que él había observado. No sé si sea el mismo que intenta entrar por arriba de mi cuarto o si sea otra cosa. Siento que si no es un nahual podría ser una bruja. Ojalá me puedan decir qué creen que sea.